Y nuestra compañera Giselle Quintana estuvo presente en un foro que se desarrolló en la ciudad capital esta semana, donde se abordó la materia agroalimentaria. Allí, representantes del sector del agro, así como de los sectores empresariales del país y nutricionistas estuvieron presentes, hablando sobre la condición que están enfrentando tanto los venezolanos como los sectores productivos del país. Sí, buenas tardes, Mariana. Efectivamente, este jueves acudimos a un foro donde se debatió la situación alimentaria en el país. A esta actividad asistieron el presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins, y el presidente de FEDECámaras, Carlos Larrazábal. Ambos nos ofrecieron detalles sobre la situación en el sector agroalimentario. Veamos. Cuando Venezuela abastecía el 70% del consumo con producción nacional. En este momento estamos abasteciendo aproximadamente el 25% del consumo nacional de alimentos. ¿Por qué? Pues porque las políticas agrícolas no han estado orientadas a impulsar lo hecho en Venezuela, que se ha priorizado cualquier cosa distinto de apoyar a la producción nacional de alimentos. Ahora bien, está 2018, estamos en pleno ciclo de siembra, el ciclo más importante del país porque es el ciclo de invierno, el que se hace con las lluvias que hay en Venezuela. ¿Cómo está la situación en este momento? Pues en el caso, por ejemplo, del maíz de la arepa, para la arepa del venezolano, teníamos una expectativa de sembrar 500.000 hectáreas y probablemente ni siquiera alcancemos a sembrar 200.000 hectáreas. Sí, se estima que se apropiaron más de 5 millones de hectáreas de tierras productivas en el pasado, con una falsa guerra al latifundio. Se expropiaron más de 5 millones de hectáreas que producían mucho alimento para los venezolanos. Hoy, lamentablemente, esas fincas producen prácticamente nada, por no decir nada. Lo que sí producen es mucha lástima de aquello que producía comida para los venezolanos y que hoy en día no produce absolutamente nada. Insistimos, el problema es la caída de la producción. La solución es cómo recuperamos la producción nacional, cómo apostamos por lo hecho en Venezuela de verdad, con hechos y no con palabras. Mira, nuestro llamado de atención al gobierno es a que se comprenda que con los controles es que hemos llegado a esta situación. La solución no es seguir controlando, la solución no es más controles y más monopolio y más centralismo en manos del Estado. La solución es cómo nos ponemos de acuerdo y cómo recuperamos la producción. Si el gobierno lo impone vía ley, vía decreto, pues no nos quedará otra que cumplirlo porque es una ley. Nuestra apuesta es cómo nos sentamos, nos ponemos de acuerdo y cómo recuperamos la producción nacional de alimentos para que el venezolano no siga sufriendo para conseguir su comida. Ahora el gobierno aspira a controlar, a tener el 70% de lo que los productores están produciendo con mucho esfuerzo. Nosotros rechazamos contundentemente esa iniciativa del gobierno. La siembra está llegando este año en escaso promedio entre un 25 y 30% de las áreas cultivables. Las áreas del gobierno están totalmente, las que controla el gobierno, están prácticamente paralizadas. Y entonces el productor nacional, el que está haciendo el esfuerzo, el que está trabajando mañana, día y noche, 7 días a la semana para trabajar con las uñas y abastecer medianamente a los venezolanos, ahora el gobierno quiere quedarse con el 70% de esa producción. Eso nos parece una medida totalmente irresponsable, populista, que va a agravar de manera importante el problema de abastecimiento nosotros en los próximos meses, y nosotros rechazamos contundentemente esas aspiraciones del gobierno nacional. Entonces, si de las áreas cultivables nada más se está sembrando en promedio entre un 25 y 30%, ese es el alimento que debería estar ahorita creciendo en el campo para nosotros comer hacia el segundo semestre del año. Y si no está, vamos a depender mucho más de las importaciones que no hay porque no hay las divisas, y entonces se agrava el problema. Entonces, de lo poco que se está haciendo, de lo poco que se está produciendo, el gobierno quiere ponerle la mano a ese esfuerzo, a ese trabajo del productor venezolano, de esos campesinos venezolanos, que en vez de ellos ceder las empresas que han tomado, en vez de devolver las fincas que han tomado, en vez de suministrar las semillas en los volúmenes que se requería, en vez de suministrar los fertilizantes, los agroquímicos en los montos que se requieren. Aquí no es tema de mafia, aquí no es tema de ataque, aquí es un tema de modelo económico que está destruyendo la producción nacional, acabando con la calidad de vida de todos los venezolanos. La inflación se corrige cuando el gobierno toma las medidas correctas en materia monetaria, en materia cambiaria, en materia fiscal. ¿Cómo se puede aspirar que se controlen los precios cuando tenemos las distorsiones cambiarias en la magnitud
inmensa que tenemos en los actuales momentos. ¿Cómo tú puedes controlar la inflación cuando el gobierno tiene un DICOM que en las 15, 16 subastas que creo que hay hasta ahora no ha llegado ni a 20 millones de dólares en la suma de toda esa subasta, que es una cantidad ínfima? Simplemente un barco de granos, un solo barco de granos que te puede abastecer por pocos días el gobierno nacional, supera esa cifra en millones de dólares. Entonces, esas son las distorsiones que el gobierno tiene que atacar y no atacar las consecuencias, que es la subida. A esta actividad también asistió la nutricionista Marianela Herrera, quien calificó la situación nutricional y alimentaria en el país como compleja. Veamos. Hay básicamente un 33% de niños de sectores populares cuyo crecimiento está deficitario. Y esto no ocurrió de la noche a la mañana. Además, son niños entre 0 y 2 años de edad. Esto quiere decir que ese déficit de crecimiento comenzó aún desde la etapa intrauterina para que se manifieste antes de los 2 años de esta manera tan importante. Entonces, aquí vemos que los hogares han utilizado estrategias para compensar, ¿verdad?, para poder alimentarse. Y la comida, la alimentación del venezolano está siendo más una alimentación de sobrevivencia que una alimentación adecuada. Y esto nos ha llevado a ver la tergiversación del patrón tradicional de alimentación del venezolano. Ahorita tenemos un patrón de alimentación que está basado en tubérculos, que está basado en grasas, que está basado en cereales, ¿verdad?, del tipo harinas, porque son los que ayudan a tener un poco más de calorías, a saciar el apetito, ¿verdad?, y a que continúe, aun cuando en medio de las deficiencias, para que la gente continúe su vida, su trabajo, su quehacer cotidiano. Para la